Philip McCann de Groningen, William Foster de la Universidad Católica y Ron Solfer, aunque ellos realmente no lo sepan, pero suele pasar. Son coautores también de este trabajo. Creo que hay tres preguntas que me motivan, que creo que son las tres grandes preguntas que surgen de la revisión de literatura que hice respecto a lo que es mi tema general de tesis, que es emprendimiento y desarrollo regional. La primera pregunta es entender cuáles son los factores detrás de estas grandes diferencias en la capacidad emprendedora de regiones, comunidades, etcétera, al interior de los países, que está bien documentado que hay grandes disparidades en la capacidad de emprender y que estas disparidades tienden a ser más o menos persistentes en el tiempo. Así que mi primer trabajo fue sobre eso, motivado por esa pregunta, sin pretender responderla, porque es una gran pregunta y creo que mi primer aprendizaje en el doctorado fue lo que una profe me decía: think small, piensa pequeño, y hazte preguntas acotadas que puedas responder y que te contribuyan a terminar algún día la tesis. Así que lo que hicimos fue aportar a lo que se sabe con un ángulo menos explorado, que era un enfoque de nueva geografía económica bajo la hipótesis de que el potencial de mercado de Krugman podía ayudar a explicar la geografía del emprendimiento en Chile. La segunda gran pregunta que uno ve, que está ahí en la agenda de investigación, es si el emprendimiento realmente es un motor de crecimiento y desarrollo regional, ¿no? También nacional, pero estoy trasladando más bien las preguntas al plano de la variabilidad geográfica. Y la tercera pregunta es si efectivamente los gobiernos deben estimular el emprendimiento, si es un instrumento efectivo para el desarrollo, y si es así, ¿cómo deben hacerlo? Este era mi plan original de tesis, un artículo en cada una de estas tres preguntas, en la negociación con mi profesor, donde claramente yo no tengo mucho poder, fue mutando un poco. Pero se las dejo plantear porque creo que son las tres preguntas que si alguien que está interesado en el tema de emprendimiento quiere explorar, va a tender a converger posiblemente en ellas. Así que esta es una tesis de largo aliento, 4 años espero, y como les decía, ya tenemos un primer capítulo, un primer artículo que era sobre potencial de mercado y geografía del emprendimiento en Chile. Ahora estoy empezando el segundo, que es más bien pasar el emprendimiento del lado derecho, del lado izquierdo de la ecuación al derecho, y ver si el emprendimiento se relaciona con los niveles de actividad inventiva a nivel local. Siempre he testeado en Chile, que es mi escenario empírico para toda la tesis, lo que me interesa a mí, aportar un poco con evidencia local del país. Y el tercer artículo, como me lo imagino ahora, pero la tesis es un camino largo y tortuoso que uno no sabe dónde termina, debiera ser sobre emprendimiento y crecimiento económico local. Bueno, primer paper buscaba contribuir a la primera pregunta. Lo que hicimos fue generar un modelito empírico que se basa en el marco general de Krugman, Hellman, Hanson, que ustedes conocen mucho mejor que yo, con econometría de paneles dinámicos, y bueno, lo estimamos con datos de Chile, y llegamos a algunas cosas interesantes, principalmente que la hipótesis de potencial de mercado se ajustaba bien a los datos de emprendedores en Chile. Vimos que había alguna ganancia de pensar en modelos dinámicos, porque típicamente los modelos empíricos de nueva geografía económica son cross-section, y aquí le otorgamos alguna dinámica de convergencia y error correction que funcionó bastante bien. También, que eso fue más bien un hallazgo de Jeffrey Hewins, porque para mí era un dato dado y no le presté mucha atención en su momento, pero les llamó mucho la atención los resultados empíricos, en el sentido que comparado con Estados Unidos o Italia, que eran mis dos benchmarks que tenía, estábamos encontrando economías de escala muy altas en el caso chileno, mercados altamente, o sea, muy imperfectos, y costos de transacción o costos de transporte interregionales que también eran muy altos comparado con esos otros dos casos. Eso fue muy llamativo para ellos y genera como una agenda de investigación, porque en el fondo, ¿qué hay detrás de todo eso? Ni siquiera metimos la cola
en lo que viene después. Félix, ¿cómo estás midiendo tu variable dependiente? La variable dependiente lo estamos midiendo, es una medida que tomé de un paper español, es empresas por población económicamente activa. Es una de varias que se proponen en la literatura. Pero es el número de empresas nomás. La variación. Sí, crudo, sin ningún tipo de distinción, bastante, no entramos en heterogeneidades de ningún tipo. ¿Y eso lo sacaste del servicio por internet? Sí, están disponibles. Sí. O sea, ellos están tabulando algunos agregados que no te dan nada de microdatos, pero A nivel de comuna. de municipios. Exactamente.